¿Qué me preguntaste, Martín Krause? Ahí ya, yo me quedé ahora con la intriga de quién mató a Sara, Ay, así qué que adorable. supongo que tú lo sabes. Pues intuyo, mi querido Martín Krause, Ah, muy economista. bien. Igual me quedé muy contento con la noticia de Lollapalooza. Espero que se haga aquí también. Aquí siempre se hacía. Vamos a ver. Oye, Martín, te veo muy bien, te veo echado para adelante, te veo ya muy viajero. Qué bueno que estás aquí Ah, en ¿Qué tal, Fernanda? Bien por ese índice de calidad institucional, el ISI 2021. ¿Cómo lograste ujú, este trabajo? Autor de este libro, de esta recopilación, bien. economista de la Universidad de Buenos Aires. No, no, hombre echado para adelante y además una luminaria en economía. ¿Cómo estás, querido Martín? Bien, muchas gracias. Gracias por llamar. Bueno, esto es un proyecto que vengo realizando hace muchos años ya y que tiene como objetivo evaluar a 190 países del mundo en términos de su calidad institucional, por entender que es esa calidad la que en última instancia determina el progreso de los países y las oportunidades que se le presentan a la gente en su vida. O sea que es el elemento de fundamental importancia para un buen funcionamiento de nuestras sociedades y de la economía. Así que hemos desarrollado ese indicador. Tal vez primero hay que aclarar que cuando hablamos de instituciones, a veces se usa la palabra para lo que en realidad son organizaciones. Por ejemplo, se suele decir un club de fútbol es una institución. En realidad es una organización, es decir, es un grupo de gente juntos con un objetivo en común. Las instituciones vienen a ser las reglas de juego y lo que evaluamos nosotros entonces es la calidad de esas reglas de juego en cada país y en qué medida estas están mejor o peor. Eso es básicamente lo que hacemos. ¿Cómo debemos de entender este tipo de investigación, este índice de calidad institucional que haces, que me parece muy certero y sobre todo eh, cuando un país camina bien, Martín, que no tiene pues tantos obstáculos, digamos que no tenemos manera de pues de ver cómo reaccionan las instituciones en medio de una crisis, ¿no? Porque pues las cosas van bien. Pero cuando viene una pandemia como la vivida, pues evidentemente ahí resalta los errores, el atender o no la crisis a tiempo, el índice de calidad institucional. ¿Cómo debemos entender este tipo de investigación? Para mejorar, para empeorar, para cerrarlas. ¿Cómo entender este tema? Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es demostrar a aquellos países que tienen mejor calidad y aquellos países que necesitarían, la verdad, que hacer profundas reformas. Y entonces, la verdad que hay que mirar a aquellos que están en las primeras posiciones y ver por qué están allí, cuáles son las causas que los llevan a tener esa mejor calidad institucional. En términos generales, en lo que hemos vivido este año, lo que encontramos es que los países que tienen esa mejor calidad institucional, por un lado, han tenido menos costo, menos en términos de restricciones a las libertades individuales, han tenido un menor impacto en su actividad económica, se están recuperando más rápido y además son los países que van a terminar vacunando a la mayor parte de la población mucho antes que los demás y aquellos que tienen peor calidad institucional porque no han tenido, los encontró la pandemia con una institucionalidad débil para hacer frente a eso. A ver, Martín, en el caso específico de México, porque Uh estamos -huh. en el primer lugar en muchos estudios, en el que hizo la BBC, el que se hizo en Sydney, el que hizo Mónica de Vol, doctora en economía de London School of Economics, en fin, México pues aparece como el peor manejo en el mundo. ¿Es por Mm. una debilidad de instituciones o es, Martín, desde tu análisis y perspectiva y conocimiento,
por la decisión de no hacer nada? Mm. Bueno, mira, yo no te voy a hablar en detalle sobre lo que México ha hecho, porque los que conocen eso son ustedes, no yo. Yo lo que te puedo decir es que en el marco de todos los países de América, México se encuentra en una posición que es la 93 de 190 países, o sea que está más o menos en la mitad de la tabla, diríamos. Y bueno, la verdad que eso hace que tenga la capacidad y que la necesidad de mejorar su calidad institucional. Como parte de este índice, nosotros hacemos dos subindicadores, digamos, uno sobre la calidad de las instituciones políticas y otro sobre la calidad de las instituciones económicas o de mercado. En el caso de México, lo que uno puede ver es que en México tiene un mejor resultado en términos de calidad de las instituciones de mercado. ¿Por qué? Bueno, México tiene cantidad de tratados de libre comercio firmados, etcétera. México ahí está en ese sentido está en la posición 56. Pero si vas a las instituciones políticas, México ahí está en la posición 136, o sea que está bastante mal. En ese sentido, te diría, está exactamente al revés de lo que es la Argentina. Argentina está mejor en las instituciones políticas y está muy mal en las instituciones económicas y de mercado. Bueno, después habría que ir analizando más en detalle a qué se debe, cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes en cada caso, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender en América Latina durante y después de esta pandemia, Krause? ¿Qué dirías? Bueno, yo diría, más allá incluso de la pandemia, de todos estos años de estar haciendo este indicador, hay tres países latinoamericanos que son los que presentan la mejor calidad institucional. Esos países son Chile, Uruguay y Costa Rica. Y lo que uno puede ver en esos países es que hay un cierto grado de consenso sobre un rumbo que el país tiene que seguir. Y este rumbo no cambia demasiado cuando viene un gobierno y luego llega el gobierno opositor, ¿no? Entonces va siguiendo un camino, lo cual genera confianza. Es decir, no digo que no haya cambios, porque cambios hay, pero hay cierta estructura básica que se mantiene. En cambio, hay otros países que van a los tumbos, van de un lado para el otro, van 10 años en una dirección, 10 años en otra dirección. Ahora lo podemos ver, por ejemplo, qué va a pasar, no sé, en Perú, para dónde va a ir. Fíjate, Ecuador también, que vuelve a retomar una dirección en sentido contrario. El caso de la Argentina típicamente es así. No sé qué pasará en Brasil después de Bolsonaro, pero digamos, son países que no, se ve que no han alcanzado ese consenso sobre ciertas reglas básicas que se van a sostener y que se van a proteger, no importa cuál sea el signo político del gobernante que llegue al poder. Ese es un buen tema. Entonces, no importa eso. Lo que sí es que dirías, hay una relación entre la eficacia institucional y el impacto de la pandemia, Krause. Sí, yo creo que y esto te diría en todos los países, hubo un deterioro de la calidad institucional porque se restringieron libertades de la gente. Ojo, acá voy a hacer una aclaración. Esto lo pidió la gente. Es decir, apenas comenzó la pandemia, la gente claramente miró a los gobiernos y les pidió que hicieran algo. Y los gobiernos están siempre dispuestos a hacer algo, y entonces salieron a hacer, por más que no supieran mucho qué hacer, pero tenían que mostrar que estaban haciendo algo. Y empezaron a tomar medidas que, en buen sentido, digamos, que terminan deteriorando la calidad institucional. Se tomaron medidas de emergencia, en muchos casos no se cumplieron todos los procesos constitucionales requeridos, se restringieron libertades de traslado de la gente, libertades para trabajar, etcétera. Dada la situación extraordinaria, pero la verdad es que eso ha deteriorado la calidad de las instituciones.
se dieron poderes extraordinarios a a los poderes ejecutivos, y todo eso. Ahora se plantea la pregunta de si eso eventualmente, cuando esto pase, se va a dar marcha atrás o va a quedar establecido de aquí en adelante, lo cual no es bueno. En el estudio, ¿hay algún comparativo de aquellos países, por ejemplo, que tomaron medidas tempranas para proteger a la población y aquellos que hablaron del famoso rebaño, de vamos a salir adelante en el momento en que lleguemos al famoso contagio de rebaño? Mira, para comparar los resultados de distintas políticas no es nada sencillo, porque hay tantas variables en juego que todavía creo que no estamos en capacidad como para poder hacerlo. Todo tiene que ver, tú sabes, con países que tienen una población de mayor edad o de menor edad, Ese es un países tema, que claro. son, son islas y están aislados, otros no. En fin, hay una enorme cantidad de circunstancias que tienen que ver con los resultados sanitarios que se puedan haber dado. Lo que sí te puedo decir es que respecto de América Latina, lo que hemos visto durante el año pasado es que los países latinoamericanos implementaron rápidamente duras restricciones cuando no había llegado el pico de la pandemia. Esas duras restricciones le impusieron a la gente altos costos, porque no podía salir a trabajar. Tú sabes que en nuestros países hay mucha economía informal que se ve claramente perjudicada si no se puede salir a dar vuelta por la calle. Y eso impuso un costo muy alto. Cuando la gente se empezó a cansar de eso, los gobiernos empezaron a aflojar, pero justo era el momento en que llegaba el pico de la pandemia. Es decir, que en cierta forma se apuraron para imponer todas las restricciones y después, cuando el cansancio se hacía evidente, empezaron a aflojar justo cuando llegaba el pico de la pandemia. Así que, en definitiva, tuvimos un alto costo económico sin que por ello nos haya garantizado un mejor resultado sanitario. Vamos a anuncios QTF, Martín, regresamos contigo. Tú estás en Twitter como @relialred, ¿es correcto? Bueno, esa es la red que tenemos en todas las instituciones con las cuales organizamos este Exacto. índice en toda América Latina, exactamente. Y es www.agrositio.com.ar de Argentina. Bueno, ahí eso es donde vamos a hacer esta tarde, aquí, la presentación del índice del 2021. Eh, Este trabajo que hicieron y que es de alta calidad, índice de calidad institucional, ICI 2021. Martín Krause, economista de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué impacto puede tener a futuro? Esto me parece un punto fundamental porque estamos viviendo el pasado, cómo se atendió la pandemia en América Latina, las repercusiones de la toma de decisiones de los líderes y la fragilidad o fortaleza de las instituciones para afrontar una situación así. Pero, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener para mi país, para México, que haya sido calificado de esa manera en todos los medios, estudios, como el peor país que no supo enfrentar la pandemia? ¿Esto tendrá alguna repercusión? Me parece muy importante el tema, Krause. Sí, bueno, te digo que tienen competencia ahí en qué país es el que peor ha manejado esto, ¿no? Hay varios que están compitiendo con eso. Lo que sí, lo que podemos ver a nivel global, sobre todo, es que hay en algunos sectores como una fuerte presión para cambiar radicalmente, digamos, las reglas de juego del mercado global. Por ejemplo, este foro económico de Davos, donde se reúnen anualmente los principales presidentes del mundo y los principales también directivos de las empresas más grandes,
habla de que hay que resetear al capitalismo después de esta pandemia. Y la verdad es que eso yo creo que no solamente no es conveniente, sino que es peligroso. Además, el capitalismo se resetea solo. Fijémonos cómo nuestras economías y nuestras empresas se adecuaron rápidamente a las nuevas circunstancias. ¿Cuánto tiempo? Recuerden ustedes las primeras semanas de las cuarentenas, donde parecía que había tremendas necesidades de alcohol en gel o de tapabocas, y al poco tiempo ya no hablamos más de eso. ¿Por qué? Porque el mercado ya se había adecuado, los que producían eso trabajaban 24 horas por día, los que no producían eso se pusieron a fabricarlo porque sabían que era necesario. Luego, la adaptación que hubo en todo lo que sea el delivery de todo tipo de productos a nuestras casas, cosa que antes no ocurría, el crecimiento del comercio electrónico, la adecuación que hubo en la educación, y además el crecimiento que se puede ver de todo tipo de nuevos emprendimientos que han salido para crecer, digamos, en estas nuevas circunstancias. Quiere decir que ahí tenemos una estructura económica global e incluso también en cada uno de nuestros países que ha reaccionado muy rápidamente y en forma muy flexible para adaptarse a la nueva circunstancia. Los que han ido más lentos son los gobiernos, como siempre son. Todos adoptaron más o menos el mismo tipo de medidas, competían entre sí para ver quién adoptaba más. Muchos o casi todos de ellos tomaron, por ejemplo, a su cargo el monopolio de la distribución y de la vacunación, lo cual está generando, no sé en México, pero en nuestro caso aquí, notables problemas porque el gobierno no cumple ni de cerca con lo que había pautado respecto a las vacunas que iba a conseguir y cómo se iba a vacunar a la gente. Y todo esto cuando en realidad en muchos de nuestros países ya existía una estructura de distribución de vacunas y de vacunación. Antes de la pandemia, si yo quería ponerme la vacuna contra la gripe, iba a una farmacia y me ponía la vacuna y listo. Y ahora resulta que no puedo ponerme esta porque tengo que entrar en una lista que el gobierno me va a decir cuándo llegan las vacunas y cuándo me toca a mí y cuándo le toca al otro, y todo se demora y todo aparece muy eficiente. Ahí la capacidad de adaptación de un sector y otro se ve claramente, creo. Tocaste un tema que me parece fundamental y no escucho que la gente o los medios o los expertos hablen sobre este asunto. Y es el siguiente. En el instante que en los países de América Latina nos fuimos a nuestros, es decir, los habitantes de América Latina y el mundo entero, nos fuimos a nuestras casas para encerrarnos, no contagiarnos, evitar morirnos posiblemente frente a un tema de contagio, surgieron los empleos informales, lo cual no es una crítica, al contrario, uno tiene que salir adelante, sobre todo frente a países como el mío, como México, donde no se apoyó en lo absoluto a los empresarios para poder sacarse adelante. Y esos empresarios a la vez poder mantener muchos de los empleos formales de los empleadores mismos, ¿no? Aquí viene un tema, Krause, que me parece fundamental, que es la recaudación. A nivel impuestos, como hubo tanta informalidad debido a la pandemia, pues no habrá, y esos números no los hemos visto en América Latina, yo no los he visto en México, y me parece muy importante considerarlo, porque la recaudación durante la pandemia tuvo que haber disminuido forzosamente, y eso tendrá que tener a futuro una repercusión. ¿Qué opinas de esto por el empleo informal? Sí, yo creo que, fíjate que por un lado, en todos los países ha caído la actividad económica por las restricciones que hubo, y eso significa que va a haber una menor recaudación. Entonces, había países que se encontraron con una situación financiera más sólida y otros mucho menos sólida y sin poder hacer frente a eso. Ahora, debo decir también que la economía informal, la que existía al momento de la pandemia, fue una de las que más sufrió.
porque esa es la que se vio restringida. Por ejemplo, esa es la Ah, persona que salía a la calle a vender tortillas y que ahora durante un tiempo no pudo ir, no podía salir y no tenía ninguna otra fuente de ingreso y no tenía tampoco no recibía ninguna ayuda. O sea que a eso también se vio afectado claramente durante las cuarentenas impuestas, ¿no? Por eso después hay presión, ya que en nuestros países hay un alto grado de informalidad, hay presión para que aflojar en esas medidas porque esa gente no tiene sino otra forma de generar algún tipo de ingreso. claro. Pero en términos generales, digamos que aquellos países que tenían una posición financiera más sólida pudieron hacer frente de mejor forma a la llegada de la pandemia. Pero entonces, a ver, recapitulemos. ¿Se vio afectada la informalidad, Sí, generando más informalidad desde casa o no? bueno, o sea, claro, pasaron, de acuerdo a lo que tú dices, pasaron las dos cosas. La informalidad existente se vio restringida por la falta de movilidad y muchas actividades que antes eran, o varias actividades que antes eran formales, pasaron a ser informales también a partir de la pandemia. Sí, eso es verdad. Creo que las dos cosas Entonces ocurrieron. podríamos decir que, por ende, la informalidad en muchos países aumentó sí o sí. Aumentó tal vez en la cantidad de personas que se encuentran en el sector informal, pero el volumen de la actividad también se vio afectado, ¿no? Por todos estos, ya te digo, por todos estos Claro. informales que no pudieron salir, que no podían salir a la calle. Y entonces, ¿cómo hacía? Imagínate, por ejemplo, ese señor que no sé si ocurre en México, que va a vender y que lo que vive es todos los fines de semana va a vender algo en las tribunas de partido de fútbol. Se acabó, ese no lo podía hacer más, tenía que inventar otra cosa porque no hubo partido de fútbol, no había forma de salir, entonces no tenía, su actividad murió y era una actividad que no estaba registrada como una actividad formal. Es que fíjate, Krause, que no sé en Argentina, pero por ejemplo en México, una clase media, media alta, alta, que ya no hay tantas clases, ¿no? Pero digamos, un sector entre media y alta, empezaron a recurrir a la informalidad. Porque justamente aquella mujer que trabajaba en una papelería, pues ya no podía abrir la papelería, ya no podía ir a atender a la papelería. Entonces empezó a hacer pasteles. Mm. Aquella persona que a lo mejor tenía y era dueño de un restaurante, pues al no poder abrirlo, pues empezó a vender en línea la carne. Mm. Y entonces todo esto tiene una recaudación que me parece, y ese es el meollo de este asunto, entre otras tantas cosas, Krause, que creo que puede venir un hueco durísimo para los gobiernos, porque no van a tener el dinero de recaudación, primero que tendrían en la formalidad, y luego cómo esa formalidad se tuvo que meter a la casa por falta de apoyo del gobierno y cayeron en una informalidad. Entonces, pues, ¿cómo le van a hacer? Me parece que este índice de calidad institucional hay que revisarlo con, con lupa, querido Martín Krause, porque de ahí viene parte del futuro de los países en América Latina. Te mando un abrazo con mucho gusto, con agradecimiento de estar aquí y danos los datos para poder adentrarnos en el índice de calidad institucional, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación A ti. y ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes, ¿eh? Igualmente, los datos www.agrositio.com.ar y @relial red para el estudio de este trabajo tan importante que hace Martín Krause. Gracias, Martín. Fuerte abrazo. Gracias, un placer. Hasta luego, adiós. Es adorable. Es un genio este cuate, ¿eh? Genio.